Tenerla y le agradecemos ya en esta edición urgente de Telefe Noticias a la ministra de Salud, Carla Bisotti, ministra Cristina Rodolfo, Virginia Reinaldo, y lo tenemos también al doc en vivo en esta mesa ampliada. Buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes. ¿Alcanzan estas medidas anunciadas hoy por el presidente? Bueno, esperamos que sí. La verdad es que cuando se analiza un poco la situación epidemiológica y se mira toda la evidencia científica y la evidencia local en relación a cuándo y dónde se generan los contagios, en esta primera instancia, en una situación donde se habló con las jurisdicciones, se trabajó a nivel federal y con evidencia científica, la idea y el objetivo, y como lo dijo el presidente, es que con estas medidas podamos disminuir la transmisión viral, retrasar lo más posible el aumento, digamos, exponencial de los casos y darle tiempo a la campaña de vacunación para vacunar a las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer y de esa manera poder bajar la mortalidad. Ningún país ha podido interrumpir la transmisión. Lo que buscamos con la vacuna es disminuir la mortalidad y nosotros en Argentina tenemos una ventaja que es haber empezado a vacunar y tener un porcentaje de la población de mayor riesgo vacunada, como el 90% del personal de salud con una dosis, el 60% con 2 dosis, casi un poquito más del 50% de las personas mayores de 70 años y el 41% de las personas entre 70 y 79 años, y esperamos en las próximas 2 semanas poder acelerar muchísimo con los 2 millones de dosis que llegaron en los últimos días y están distribuidas a la población de más riesgo, y de esa manera, aunque tengamos casos, bajar la mortalidad y no saturar el sistema de salud. Y por otro lado, en función de lo que ustedes venían charlando, no es lo mismo tomar las medidas en el medio del brote, ya con el sistema de salud saturado, que tomarlas más precozmente. Por eso la aspiración a que estas medidas específicas, con el menor impacto en la actividad y sobre todo también en la comodidad, digamos, de la población, digamos, en las medidas específicas donde nosotros sabemos que se están generando los contagios, esperamos que en las próximas semanas podamos ver cómo se atrasa un poco la curva, aceleramos la vacunación y revisamos un poco las acciones. Ministra, hay algunos números que no me dan mucho, no me cierran mucho. El presidente había prometido para febrero 10 millones de vacunas. Hoy no llegamos a los 5 millones de personas vacunadas. ¿No es un fracaso eso, ministra? Y aparte entiendo que son más de 11 millones de personas las que son esenciales y de riesgo, con lo cual la cobertura no es de un éxito rotundo, ni siquiera acelerándolo con 2 millones más en las próximas 2 semanas. ¿Lo dije éxito rotundo en algún momento o dije que podíamos acelerar en un tiempo para cubrir a quien tiene más condiciones de riesgo? La verdad Entonces, es que, ¿cómo la califica? Porque me parece que los números quedan bastante cortos para las promesas y para la realidad de los números de esenciales y de personas de riesgo, que son más de 11 millones, creo que 13. 15. Entonces no llegamos ni a la tercera parte de los 15 millones. Y en medio de la segunda ola, habiendo tenido 6 u 8 meses. ¿Me das un ratito que te explico? Sí, ministra, por supuesto. Gracias. El presidente hizo una cadena nacional para explicarle a la sociedad que lo que él dijo, que fue lo que firmó Argentina con los laboratorios productores de vacuna, no había sido cumplido por los laboratorios productores de vacuna, no solo con Argentina y no solo uno, sino con todos los países del mundo y con todas las vacunas. Hace una semana solamente 15 países habían recibido el 10% de las dosis que se habían adquirido. La situación que tenemos en el mundo en relación a los ensayos clínicos que se están realizando en relación a las vacunas, las autorizaciones, la producción de las vacunas y la escalada de producción de las vacunas, tiene una complejidad tan grande que muchas veces fallamos en la comunicación en poder explicar lo que significa escalar la producción. Potencias de producción de vacunas públicas y privadas han tenido dificultades en escalar la producción, y esta situación que el presidente utilizó la cadena nacional para explicarle a la sociedad que lo que él había informado no se iba a cumplir, no por una falta en su trabajo o en su predisposición, sino por una situación externa al Estado argentino
de producción de vacunas por los laboratorios productores, se empezó a trabajar en la estrategia justamente de ir contando a medida que van llegando las dosis cómo se está trabajando. En la última semana, de los 7.3 millones de dosis, llegaron 2 millones de dosis y se están distribuyendo. Entonces esperamos que esta llegada de vacunas acelere la vacunación en las personas que tienen más riesgo y que suceda esto que estamos buscando, Ministra, que es bajar la mortalidad. Había mucha esperanza con la fabricación de la vacuna acá, mitad en México, de Oxford, AstraZeneca. Después terminan por una cuestión de fraccionamiento y demás en Estados Unidos. Esas vacunas, las que le corresponden a Argentina, ¿cuándo van a estar aquí en Argentina? Es muy, muy importante esa pregunta y por ahí siempre uno depende de qué lado lo mira, ¿no es cierto? Porque cuando Astra, que es una empresa europea, generó contratos, obviamente primero con toda la Unión Europea, la provisión de las vacunas está concentrada en muchas más dosis de la misma población que tienen los países más ricos. Eso es algo que también es una realidad. Astra empezó a trabajar en relación a poder ampliar la producción con transferencia de tecnología con India, con Corea, a Latinoamérica, con Argentina y con México. Si Argentina y México, si Astra no hubiera hecho esa sociedad estratégica privada con Argentina y con México, nuestra región no estaría recibiendo las vacunas durante abril. Nuestra región estaría mucho más demorada porque Europa demoró todavía más su producción. Lo que se hizo en Argentina fue producir el antígeno, que eso no solamente está cumpliendo con los tiempos, sino también está unos días adelantado, y se envió a México, donde México, por la dificultad en el acceso a algunos insumos, como algunos filtros, tuvo una demora, y lo que hizo Astra, como una compañía privada que está buscando minimizar las demoras, que de vuelta sucedieron en todo el mundo con toda la producción de vacunas, encontró una ventana de formulación, se llama, que es poner el líquido en el frasquito en Estados Unidos por un atraso de justamente el antígeno que venía de Europa. ¿Y acá entonces, cuánto llegaría? En esa ventana aceleró esa demora que tenía y estaría llegando antes de fin de abril 900.000 dosis. Ministra, ¿a usted le parece bien que se hayan vacunado militantes de 30 años de la Cámpora que salían haciendo la B de la Victoria y no algunos ancianos que hoy, por ejemplo, tal vez en La Plata no llegaron a recibir el turno? Eso lo explicó la provincia de Buenos Aires. ¿Pero usted qué opina, le pregunto, como ministra de Educación de Salud de la Nación? Te termino de hablar porque me cuesta terminar la oración. Lo que explicó la provincia de Buenos Aires es que son personas que están trabajando en el call center y que son las que hacen los seguimientos, y se las vacunó como personal de salud. No se las vacunó como militantes de la Cámpora, entonces siempre depende de qué lado mire uno. Si esas personas, aunque sean jóvenes, no cumplen su rol de llamar a las personas, explicarle lo que tienen que hacer, cumplir el aislamiento, ver cómo siguen, mandarle el hisopado, la provincia de Buenos Aires no puede dar respuesta a la gestión de la pandemia. Esa es la explicación que dieron. No se vacunaron por ser militantes de la Cámpora en función de lo que dijo la provincia de Buenos Aires. Rey. Ministra, uno ve lamentablemente que las coincidencias en cuanto a cómo enfrentar la pandemia se han ido diluyendo. Desde el año pasado, donde el efecto de ver a distintos referentes de la política argentina anunciando lo mismo y en forma conjunta, a este momento donde no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en una hora del cierre nocturno. ¿Hay tantas diferencias entre usted, lo que piensa Quirós, lo que piensan otros funcionarios? Porque parece raro, el efecto realmente es nocivo para la población. Sí, me parece súper importante la pregunta, porque la verdad es que la respuesta es no. La verdad es que estamos con una mirada muy, muy similar. Y cuando uno ve la tele parece que pensamos opuesto, ¿no es cierto? Entonces es interesante la pregunta, es interesante la reflexión. No hay ninguna duda que estamos atravesando la segunda ola, que estamos en un aumento exponencial del número de casos. Esa situación está acompañada de un aumento de la demanda espontánea de personas que se acercan a hisopar, y eso, si nosotros no hacemos algo, va a impactar obviamente en la transmisión, en la cama de terapia y en la mortalidad. Nosotros tenemos que decir también que los 22.000 casos de hoy en Argentina no se pueden comparar con los 14.000 o 15.000 que teníamos en el pico de la primera ola, porque Argentina tiene, y sobre todo el AMBA, una estrategia de testeo, que es mucho más amplia que al principio de la pandemia, y el porcentaje de asintomáticos
solo en la Ciudad de Buenos Aires es de alrededor de 1/3. Eso lo explica siempre el ministro Quirós. Entonces, eso explica el por qué el número de casos es más importante, pero la proporción de casos leves también es más importante. ¿Eso quiere decir que no pasa nada? No, de ninguna manera. Por eso lo que se acuerda es generar algunas medidas de disminución de la circulación de personas. Y el tema de la hora... No me está contestando en relación a por qué no se pueden poner de acuerdo en esto básico. El único desacuerdo había sido la hora, y lo que se hizo fue no solamente hablar con la ciudad y la provincia, sino también hablar con las 24 jurisdicciones, y en función de eso se consensuó. Eso que ustedes discutían antes también en relación a una restricción más amplia, impactando no solamente en la economía de los comercios o la gastronomía de la noche, sino también en la posibilidad de las personas de generar alguna actividad más de distracción protegida, cuidada y con muchos protocolos, lo mismo que los cines o los teatros, fue lo que se terminó de balancear. Lo que pasa es que siempre, hasta que se termina de acordar, por ahí circulan algunas versiones, entonces se genera ese cortocircuito. Después sí, yo estoy de acuerdo, y sí, me parece, y lo dijo el presidente, nosotros tenemos que sobrevolar la grieta en la pandemia, en lo que es la salud, en relación a decir, digamos, algunas por ahí declaraciones que generan un poco más de rispideces, y en eso el presidente convocó a trabajar en conjunto y al consenso. Me parece que si hay algo que le tenemos que reconocer al presidente es esa vocación de consenso y vocación de articular con no solamente la ciudad y la provincia, sino con todas las jurisdicciones. Creo que en la ciudad estarían no muy de acuerdo por la cantidad de vacunas que tienen, pero déjeme, ministra, que quiere el doc preguntarle, hacer una pregunta. Espérame un poquito con el número de las vacunas que tienen, porque eso lo hablamos todo el día, todo el tiempo con el doctor Quirós. Nosotros cuando distribuimos por INDEC ajustamos por población objetivo, y la jurisdicción que ha recibido mayor ajuste es la Ciudad de Buenos Aires. Ayer trabajamos con Fernán. Pero recibieron, está bien, pero me está reconociendo que hicieron un ajuste. No, es que no es nada que reconocer. Es que inicialmente se usaba solo la planilla de población y no la de público objetivo, al menos eso es lo que decía la Ciudad de Buenos Aires, y por eso estaba tan atrás, ¿sí? Por ejemplo, empezar a vacunar de 70 arrancaban 80. No están atrás porque lo primero que se hizo, la primera distribución fue por población, digamos, por porcentaje de la población objetivo. Luego se acordó con las jurisdicciones dar INDEC porque era el indicador más objetivo, más, digamos, controlable, y luego ajustar en función del avance de la vacunación y de la proporción de población objetivo. Y eso es lo que se hizo desde el primer día. Todas las provincias, si ustedes escuchan a Provincia de Buenos Aires, quiere más dosis y tiene razón. Si ustedes escuchan a Misiones, necesita más dosis porque tiene la frontera con Brasil. Si escuchan a Tierra del Fuego, tiene más frío, necesita más dosis. Eso, si uno escucha a las provincias, además de la provincia de Buenos Aires, todas tienen un motivo para recibir más dosis, y el rol de la nación es justamente intentar generar la acción más equitativa para que esa distribución de estas dosis, que todavía no son suficientes para la posibilidad de respuesta de las provincias, sea lo más equitativa posible. Concretamente, y más ajuste es la Ciudad de Buenos Aires. Concretamente, en la Ciudad de Buenos Aires se habla de que si fuera la población de riesgo de adultos mayores, por ejemplo, le correspondería un 12% y no un 7%, como se cuenta ahora con la población. ¿Ustedes cuánto les están dando a la ciudad? ¿Un 10%? No supera el 10%, faltarían 2 puntos, tomando la cantidad de adultos mayores. No. La población, la proporción, lo que pasa es que vos estás confundiendo lo que es distribuir por población INDEC, que le queda el 10%, que es más de todos, y ajustar por población objetivo. Que es la que más se muere con el COVID, a eso me refería, que los adultos mayores que son los que más se mueren por el COVID. Por eso le ajustamos la indicación sobre el INDEC, la población objetivo, y cuando uno analiza la población objetivo que mandó la Ciudad de Buenos Aires a principios de diciembre, como mandaron casi todas las jurisdicciones, ya eso se ha ajustado, porque la han ajustado ellos, porque tenían más personal de salud de lo que habían calculado. No solo la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de las jurisdicciones fueron ajustando la población objetivo, y por eso se fueron ajustando. Las provincias están recibiendo en forma equitativa la proporción de la población objetivo. De vuelta te digo, todas las provincias, habla con el ministro de Salud de Misiones, habla con el ministro de Salud
de Tierra del Fuego, la ministra de Salud, todos te van a decir el motivo por el cual necesitan más dosis. Nosotros estamos trabajando mucho para que lleguen la mayor cantidad de dosis posibles y podamos tener más dosis que posibilidad de vacunar. Eso está pasando en el mundo, por eso lo que nosotros estamos haciendo con el acuerdo de los ministros y desde el principio es ajustando en las necesidades que tengan las provincias. Ministra, el doc quiere preguntarle algo. Sí, cómo no. Hola, buenas noches, ministra. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Una pregunta. Todos queremos vacunas, estamos dentro del concierto de los países, 30 o 40% que tienen vacunas, la mayoría de los países del mundo no tienen vacunas, estamos en el promedio o mejor que el promedio de la región, esto lo sabemos, y estoy seguro que usted y yo queremos más vacunas de las que tenemos porque las que tenemos aplicadas hoy no nos alcanzan. Entonces mi pregunta es a usted como ministra, cuando hablan con los proveedores que hoy tenemos y los potenciales que estimo que vamos a tener, sea Gamaleya, AstraZeneca, Sinopharm, que son las que actualmente podemos aplicar en los pacientes, en las personas. ¿Cuál es la perspectiva de flujo en cronología de llegada? Es decir, ¿qué me podría decir a mí, y por supuesto a todos los argentinos, qué esperamos para dentro de un mes? Es decir, dentro del flujo de los proveedores y dentro de las posibilidades. Cuando hablan por teléfono, cuando tienen comunicaciones por Zoom, yo lo primero que diría es, ¿cuándo me manda usted tanta cantidad? ¿Tenemos eso? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, es la pregunta del millón, ¿no es cierto? Primero, poner en valor eso que usted decía, doctor, que somos uno de los pocos países, es menos del 30% de los países que están recibiendo en forma sostenida vacunas en este contexto de dificultad. Nosotros estamos, como usted dice, hablando con todos los proveedores y lo que está sucediendo, y por eso no es tan fácil de transmitir, es que se termina de producir un lote, sale de la planta la producción del lote y tiene que hacer el control de calidad. Entonces, hasta que no hace el control de calidad, no se sabe si va a estar liberado ese lote y si se va a poder enviar. Entonces, nosotros hemos tenido la intención de los laboratorios de mandar X cantidad de vacunas, teníamos todo preparado y como no tiene el control de calidad, tienen que descartar los lotes porque están en ese proceso de producción instantáneo. Se produce y se distribuye a todo el mundo. Entonces, ese es el motivo por el cual tenemos esa incertidumbre y es en tiempo real cuando nos dicen, sobre todo de Gamaleya, están listas las vacunas, tienen el control de calidad, tenemos tantas dosis y ahí se genera la gestión para ir a buscarlas. El AstraZeneca nos dice que tiene 900.000 dosis que van a estar terminadas de producir y que tienen que tener el control de calidad. Entonces, hasta que no termine ese proceso, en el momento que termine el proceso, se genera la acción justamente para ir a buscar esas vacunas. Y eso está pasando por primera vez en el mundo, digamos, que se termina de producir y mientras tiene el control de calidad se va a buscar y se produce. Por eso ningún país, ningún laboratorio tiene la posibilidad de tener un cronograma. El cronograma que se hizo al principio fue un cronograma teórico de producción que luego esa teoría no se pudo pasar a la práctica y es por eso que no es ni mala voluntad ni falta de información ni del laboratorio ni de los estados, sino que cuando sucede todo ese engranaje se informa y se avisa. Ministra, gracias por su tiempo. Carla Bisotti, ¿ha vuelto a hablar con Ginés González Barcía después de su partida? Y estamos en contacto con Ginés siempre. Gracias, Muchas gracias, por su tiempo. ministra, por su tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.